Ahí está. ¿Les aparece el cosito? Sí. Bien. Bueno, lo que les quería decir es que tenemos un bloque de 2 horas, lo dividimos en 2 partes, digamos. En esta primera parte hay 3 trabajos, el de Belén Mirallas, que se titula Las viviendas obreras y el puerto antes del modelo de apertura económica, el barrio Campamento, la mansión obrera, el barrio obrero y el barrio YPF en la cercanía al puerto de La Plata. El trabajo de Luisa Adriani, Gabriela Dambra y Santiago Báez, problemáticas territoriales del hábitat popular de La Plata en contexto de pandemia, y el trabajo de Mariana Relli, Francisco Bertis y Juan José Michelini, que se titula Aproximación panorámica al fenómeno actual del desarrollo de las cooperativas de vivienda en cesión de uso en el Estado español. Sepan que aproximadamente tenemos 15 minutos para exponer, les vamos a avisar cuando les queden 5 para así van redondeando, y que después vamos a abrir el momento de preguntas, comentarios para motivar un poco el debate. Si nos llegamos a pasar del horario, no hay problema, porque les pedimos a los autores y a los que vengan en el próximo bloque que ingresen de manera silenciada, así nosotros también podemos terminar la idea, no correr con los tiempos y bueno, y dar comienzo a la otra mesa. Total, en la próxima son 2 trabajos únicamente. Así que, bueno, la que tengo primera es a Belén. ¿Querés arrancar? Bueno, ahí comparto la pantalla. Dale. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Todavía no. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Puede fallar. Bueno, yo soy Belén Mirallas, justamente. Trabajo con mi directora Claudia Carud y con el equipo de investigación acerca de las transformaciones territoriales en los puertos estuariales de Buenos Aires, después de la década de los 90, específicamente en el caso del puerto de La Plata. Me tomé algunas libertades para hacer este trabajo, y lo que trabajo es, antes del modelo de apertura económica, la relación entre las viviendas obreras y el puerto. Justamente para trabajar esta relación entre viviendas y puertos, tomo como marco teórico específico lo que dijo Hoyle alrededor del 89, y que básicamente es este gráfico que ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla. Hay básicamente una bolita negra y una bolita blanca que están representando la ciudad y el puerto, y esa relación cómo va evolucionando en el tiempo. Según lo que plantea Hoyle, hay una serie de etapas. Una primera etapa en la cual se fundan o se generan puerto y ciudad, y que van creciendo de manera más o menos armónica, y ambos al mismo tiempo. Llega un momento de ruptura en el cual ya no pueden continuar creciendo juntos, y ese punto de ruptura justamente podríamos decir que es cuando comienzan a hacer las cargas contenerizadas, y hay una tendencia de los buques al gigantismo. A partir de esta teoría que plantea Hoyle, que antes había planteado Beard, y que otros autores más actuales lo replantean en función de la gobernancia de las áreas portuarias, la aparición de los conflictos, la renovación de los frentes costeros, bueno, a partir de todo lo que dicen estos autores, yo tomo como parte de estudio de la ciudad, teniendo en cuenta que no toda la ciudad es vivienda, tomo justamente las viviendas que surgen a partir de la industria portuaria. En el puerto de La Plata, lo que realizo es un relevamiento, digamos, de cuáles son las industrias que actualmente continúan, cuáles son las industrias que han cesado. Dentro de esas industrias tenemos la de la construcción misma del puerto, los frigoríficos, YPF, la fábrica militar de ácido sulfúrico, astillero, IPACO. Hay una gran cantidad de industrias. Yo a todo esto lo cruzo con datos, o lo cruzo con un relevamiento de los barrios, y empiezo a trazar relaciones entre qué barrios se generaron a partir de determinadas industrias. Termino seleccionando estos 4 casos, que son Barrio Campamento, la Mansión Obrera, Barrio Obrero y Barrio YPF, en relación a las industrias de la construcción del puerto, los frigoríficos e YPF. La metodología que utilizo para esto es analizarlo en 3 escalas, una escala macro, meso y micro. Estas 3 escalas las puedo explicar pensando en que la escala macro tiene que ver con cómo está el conjunto o el barrio dentro de un contexto, la escala meso, el conjunto dentro del conjunto mismo, y la escala micro
cómo se disponen las viviendas dentro mismo de cada uno de estos conjuntos. El objetivo general de este trabajo es reconocer cómo se van transformando esos patrones de producción de vivienda respecto a cómo va cambiando a su vez la industria portuaria. La escala macro la representé mediante estas dos cartografías y una línea del tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente el espacio lo analizamos como un híbrido entre espacio y tiempo, o sea, tenemos que ver cómo se van reflejando las acciones que se realizan sobre el territorio en el espacio mismo. Este primer mapa se corresponde a lo que sería barrio campamento y mansión obrera, y el segundo mapa se corresponde a las iniciativas del barrio de YPF y el barrio obrero. En este primer caso podemos observar una mancha azul, que es básicamente el área de la construcción del puerto, los canales que se excavaron básicamente a pico y pala por los inmigrantes que llegaban y que se asentaron en el área roja que vemos aquí en el medio. Ese área es la de barrio campamento. Es decir, que los trabajadores que vivían ahí tenían un espacio, trabajaban sobre la topografía básicamente del territorio alrededor de su espacio de vivienda cotidiana, en un espacio sumamente cercano. Esos terrenos en un principio se llenan de viviendas básicamente a partir de la iniciativa de quienes llevaban la dirección del puerto de alquilar esas tierras para que las personas puedan asentarse en ellas. Como esas tierras eran de alquiler y las viviendas eran propias de cada uno de esos usuarios, el tipo de viviendas que ustedes pueden ver en la escala siguiente son livianas y son trasladables y están hechas a partir de subproductos de la misma industria portuaria. Son casas de chapa, de madera, y que fácilmente podían cargarse arriba de una carretilla y trasladarse a un nuevo terreno. Muchas de estas viviendas siguen permaneciendo hasta la actualidad y se pueden adivinar, digamos, a qué tipologías arquitectónicas se corresponden. Son básicamente dos, son casa chorizo y casa cajón. Esas tipologías que se generan se van modificando a medida que va pasando el tiempo y se le van ubicando elementos por añadidura. Se les agrega una serie de espacios que en el momento de creación del puerto y del barrio, en 1883, no existían. Se les agrega las cocheras y espacios para guardado de vehículos que en un primer momento no eran completamente necesarios. En relación al barrio campamento y sumamente cercanos al dock central del puerto, tengamos en cuenta que barrio campamento está entre el canal oeste y el dock central del puerto, digamos, espejado hacia el lado de Berisso, encontramos la mansión obrera. La mansión obrera es un caso paradigmático, porque si bien la escala en la extensión, en la dimensión, comparándolo con barrio campamento, es mucho menor, eso puede explicarse a partir del tipo de iniciativa que era. Barrio campamento es una iniciativa de construcción popular a partir de las voluntades individuales y también colectivas de quienes lo habitaban, y la mansión obrera es una obra de caridad cristiana, básicamente, que se realiza para poder mejorar las condiciones de habitabilidad de esa época. Barrio campamento arranca cuando se crea el puerto, se crea la ciudad de La Plata en 1883, y la mansión obrera se genera en 1920. Es decir, habían condiciones de insalubridad que no eran las mejores, claramente no había condiciones de higiene, las personas que trabajaban en los frigoríficos, que son estos dos puntitos azules acá en el mapa, eran un volumen de personas gigante, que lo podemos ver reflejado en los números de los trabajos de Adriani, por ejemplo. Dice que la cantidad de personas que trabajaban en esos frigoríficos era la mayoría de la población que habitaba en Berisso. Esa misma población vivía en condiciones de insalubridad insuficientes. Entonces,
en esta intención de apaciguar las miasmas, de calmar la fiebre amarilla y cólera y todas las enfermedades que estaban imperantes en ese momento, se generan este tipo de iniciativas, que es una manzana que está partida en 4 partes iguales y que lo que permite es hacer básicamente llegar la ventilación a todas las habitaciones y a todas las tipologías individuales que hay dentro de este conjunto. El pensamiento imperante en ese momento era el del academicismo, es decir, las personas que diseñaban esta tipología de vivienda iban, estudiaban en Bellas Artes en Europa y volvían, y tenían básicamente un librito de reglas con los cuales diseñaban, que decía que para poder hacer cualquier tipo de edificio tenían que agarrar el espacio disponible, trazar 4 ejes que se cruzaran en el medio, trazar una serie de ejes secundarios en ambas direcciones y ponderar los espacios que estaban en las esquinas, básicamente. Esta manzana está pensada como una pequeñísima ciudad en la que estas esquinas que estaban ponderadas eran servicios diversos, era escuela, un bar, un espacio de sanitario tipo hospital, y cada una de las tipologías estaba pensada con una serie de servicios por añadidura, es decir, era muy difícil encontrar servicios de cuartos de baño, servicios de lavado, y podemos ver que si bien había una gran cantidad de espacio libre, para llegar del espacio privado de los dormitorios, en esta escala más pequeña, para poder llegar de los dormitorios al baño, a la cocina y a aquellos lugares de servicio que son básicamente dentro de las viviendas, aquellos que tienen caños y que tienen agua, tenían que pasar por un espacio exterior. Estas 2 tipologías que he representado están dentro de esta manzana, y a su vez hay una serie de otras tipologías mucho menores, porque no solamente era una intención de apaciguar las miasmas y calmar las enfermedades, sino también como de separar moralmente. Habían familias que habitaban este tipo de espacios, pero también había muchos hombres solteros que iban a trabajar al puerto. Entonces lo que hacían era separar a los solteros básicamente en estos pasillos para que no se cruzaran con las familias que ingresaban desde el lado de afuera. Era una intención higienizadora en lo pragmático médico y en lo moral. A diferencia por ahí de las otras 2 propuestas que planteo, que son barrio YPF y barrio obrero, que tienen un carácter diferente también por el clima imperante de ideas que había en la década del 40 y 50, que es a la que pertenecen. Ya pasados unos años, la mancha urbana también se va expandiendo y se van acrecentando los problemas de vivienda. El barrio obrero, que es este polígono gigantesco que vemos acá en la mancha de Berisso, ocupa 10 partes de las 11 partes de presupuesto público que había en ese momento en La Plata. Y básicamente intenta resolver los problemas que no habían podido resolver con la mansión obrera. Es también para satisfacer las necesidades de vivienda de la clase obrera de los frigoríficos. Barrio YPF, a diferencia de este, es una iniciativa patronal. YPF genera el barrio dentro de la misma mancha de YPF y está completamente desconectado de los servicios que brinda la ciudad. Me quedan 3 minutos. Sí, iba a decir, pero no te quería interrumpir. No, está bien, está bien. Lo que podemos ver, y de todas maneras es bastante sintético, porque barrio YPF y barrio obrero se parecen mucho entre sí, pero las iniciativas difieren en el hecho de que el barrio obrero está pensado justamente para tener una vivienda individual cada una de las personas que adquieren esas viviendas. En cambio, el barrio YPF, si uno ve los planos, no está definido dónde termina una vivienda y empieza otra. No significa que sea una vivienda colectiva en la que todos compartían una cocina y un baño, sino que estaba pensado para que los obreros pasaran por las viviendas y las desocuparan, y una vez que las desocuparan pasara a otro obrero diferente. Es más, la disponibilidad de la mano obrera dentro de la misma área de la industria y esa cercanía intrínseca implica una cuestión de dependencia del obrero con la empresa justamente que lo está empleando. Las tipologías de vivienda en la escala micro
son muy diferentes a las que veíamos antes. Ya es algo que podemos pensar que se parece más a las casas que habitamos hoy en día y no tanto a la casa de nuestros abuelos o bisabuelos, y ya tienen el cuarto de baño integrado, la cocina integrado dentro de la misma vivienda, no hay que salir afuera para llegar al baño básicamente, y tienen una estética que se parece más a la idea de vivienda privada que imperaba en la época, el chalet californiano con el techo de tejas, y que justamente se refleja en las patologías constructivas que tiene hoy en día ese tipo de vivienda. Para ir cerrando con las conclusiones, podemos decir que Barrio Campamento es una iniciativa de tipo popular, como estaba diciendo. La mansión obrera surge a partir de la caridad cristiana. El barrio IPF es una iniciativa patronal que marca una cierta dependencia de empleador-empleado. Y el barrio obrero es una iniciativa del Estado. Entonces, esta relación que se traza entre la industria que está en relación al puerto y las viviendas que se generan para las personas es intrínseca, va a variar dependiendo de las intenciones que tengan quienes generan las viviendas, y va a depender mucho desde dónde surge esa iniciativa. Entonces, el emplazamiento de los conjuntos de vivienda, la manera en la que se desplazan los elementos adentro del conjunto, la distribución incluso de los ambientes dentro de la vivienda que hacen a la vida doméstica de las personas de todos los días, van a ser caracterizados por las intenciones de quienes produzcan esta vivienda. Esto nos lleva a una serie de preguntas, y ahora sí, fuera del tiempo que me corresponde. Esta relación de lo productivo del puerto y las trayectorias de lo doméstico, ¿cómo se siguen dando después de este periodo? Porque inicia hasta la década de los 50. Entonces, ¿qué sigue pasando después? ¿Qué pasa en el modelo de apertura económica y posterior al modelo de apertura económica? Muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias. Ahora Se no sé agradece cómo también. dejar de compartir. Hay un botoncito que encontrás arriba que dice dejar de compartir, arriba del Zoom. Ahí está, se me había cambiado de pantalla. Ahí está. Ahí está. Bueno, súper interesante. Además, quedaron planteadas preguntas para continuar. Bueno, le damos la palabra al equipo de Luis, Gaby y Santi. Bueno, el trabajo nuestro ahora también, vamos a poner un PowerPoint. No sé si se ve. Sí. Bien, el trabajo nuestro lo que trata de presentar es una serie de actividades que llevamos a cabo el año pasado en el marco de nuestra participación en el Consejo Social y en el equipo de la Facultad de Monitoreo de la Situación en el Gran La Plata referida a la pandemia, ASPO y DISPO. En este tipo de colaboración, básicamente lo que llevamos a cabo fue análisis e información referida al hábitat popular, en razón de que en el Consejo Social de la Universidad de La Plata participan las facultades y organizaciones sociales de la región. La colaboración que se prestó tenía que ver, como les estaba diciendo, con informes técnicos y cartografía que pudiera informar al Consejo de situaciones problemáticas que estaban planteándose. Por un lado, a partir de antes de la pandemia o a comienzos de la pandemia, la emergencia alimentaria, y por el otro, la situación de problemáticas que empezaban a expresarse de parte de las organizaciones populares que se iban conformando en comités de crisis y que le planteaban a la Municipalidad de La Plata y a distintos actores una serie de demandas que tenían un carácter en muchos casos urgente. Entonces, este póster que presentamos lo que trata es de nuclear toda esa experiencia. La contextualizamos en un análisis de la pobreza y indigencia en el Gran La Plata, como para poder dimensionar la situación que se daba en los sectores populares, y la perspectiva conceptual con la cual lo abordamos esta información es una que trabajan muchos autores y que venimos desarrollando en el equipo de investigación, que es centrada en el concepto de territorio
desde un enfoque multidimensional, integral y multiescalar. Y a la vez, a partir de una perspectiva particular que tenga que ver con la política pública, la construcción de una problemática territorial. No la construcción de la problemática territorial en términos de conflicto o de su materialidad que existe, sino en función de un determinado proyecto que se entiende como problema. Entonces, bueno, este trabajo que desarrollamos durante todo el año pasado sirvió para que en uno de los casos, como es el caso, como vamos a ver, de la emergencia alimentaria, el Consejo Social pudiera participar en una distribución de ayuda a determinados barrios, de modo tal de operativizar justamente la distribución en función de la cercanía de distintas áreas con mayor problemas que se iban presentando, y en los representantes de la universidad, en los comités de crisis de la municipalidad, para tener información sobre la cual poder plantear la distribución también de recursos que se daba al interior de cada uno de los comités. Ahora voy a hablar con un detalle. Entonces, bueno, esa información fue clasificada en tablas, en informes técnicos que después se fueron distribuyendo, y Santiago y Gabriela colaboraron no solo con la esquematización de la información, sino con la cartografía. En el caso de Santiago, colaboró fundamentalmente con la adecuación, que después lo trabajamos también con Gabriela, con la adecuación del Registro Nacional de Barrios Populares a la división municipal de delegaciones municipales, que es como operaban los comités, y en la elaboración de la cartografía referida a los sitios de distribución de alimentos. Y Gabriela lo que fue elaborando, que después les va a contar también, es la problemática del hábitat, y a través de un cruce de distintos problemas que iban siendo registrados en los comités de crisis, la elaboración de cartografía. Entonces ese es el sentido del trabajo que les queremos contar. En términos generales, bueno, la situación del Gran La Plata, medida en términos de pobreza e indigencia del INDEC, ustedes saben que el INDEC lo mide en términos de aglomerado, tanto el área urbana de La Plata como el de Berisso y Ensenada, venía ya mostrando una situación sumamente crítica. Si bien la particularidad de La Plata es que estaba más cerca en términos de lo que se caracteriza como región pampeana del área estadística del INDEC, que los valores de la región metropolitana, se mantenía o sea, llegó a tener valores de más del 20% en hogares, es decir, una cuarta parte de su población en condición de pobreza, llegando, ¿no es cierto?, ahora al último relevamiento de fines del 2020, una quinta parte de los hogares en situación de pobreza, que lleva al 31-32% de las personas, si bien eso está mucho más alejado de la mitad que fue relevada en la mitad de la población en situación de pobreza, que fue relevada por el último relevamiento del INDEC para los partidos del Gran Buenos Aires. La situación en términos absolutos de hogares pobres e indigentes nos da para el Gran La Plata cerca de 76.000 hogares pobres y más de 15.000 indigentes, sobre el total de 300.000 hogares, y cerca de 900.000, del total de 900.000 personas que tiene el aglomerado, 285 en condiciones de pobreza y 63.000 casi en condiciones de indigencia. Esto en el último relevamiento, que corresponde al segundo cuatrimestre del 2020. Entonces, sobre esta situación de crisis social, se fue desplegando la pandemia, y llevó a que en las delegaciones municipales de La Plata, las organizaciones populares de distinto tipo de práctica política, ideología, partido, conformaran lo que se llamó comités de crisis populares, que trataran de organizar en las localidades una demanda ante la municipalidad de solución o de planteo de una serie de cuestiones que se estaban presentando, ¿no? Algunas heredadas como la situación de crisis alimentaria, y otras en términos de lo que ya sabemos todos, lo que se planteaba como necesidad de cuidarse frente al COVID y las carencias de hábitat que se daban frente, ¿no es cierto?, a esta situación, principalmente las cuestiones de hacinamiento, carencia de agua,
falta de acceso a lo que después se fue viendo como uno de los principales problemas, que era el tema de las redes de internet, problemas para cobrar el IFE en los cajeros, o sea, todo lo que tiene que ver con la criticidad del hábitat popular, tanto en su equipamiento como condición de vivienda, sino también en las que tienen que ver con el acceso, la accesibilidad y transporte que les permitieran llegar a determinados sitios de la ciudad, que va desde los hospitales hasta, por ejemplo, el caso de los cajeros. Bueno, nosotros el dato más inmediato en temporalidad que teníamos era el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, que nos muestra, como pueden ver en el cuadro de arriba a la derecha, la cantidad de barrios populares, ¿no? Se trata de barrios que reúnen al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más, como se plantea acá, más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad ni acceso regular. 2 de 3 servicios básicos no los dispone, como red de agua corriente, energía eléctrica o red local. Entonces, esto es lo que nos permite ver a nosotros, ¿no es cierto?, la cantidad de barrios populares que hay en el Gran La Plata, que alojan unas 40.000 familias. Entonces, nosotros lo primero que elaboramos fue cartografía que a nivel delegación municipal pudiera caracterizar, ¿no es cierto?, la cantidad de familias y barrios populares, y después, a medida que los representantes de la universidad en los comités de crisis municipal, fueron comités de crisis que la municipalidad llevó a cabo en cada delegación con la presencia de distintos actores, entre ellos la universidad, nos iban enviando, es decir, las reuniones, los comités de crisis se fueron conformando los comités populares se fueron conformando en abril, apenas inició la campaña, la pandemia, y la municipalidad se vio obligada, a partir de la fuerte demanda popular, a generar comités en los cuales tuviera participación. En ellos estuvo la universidad, aunque había representaciones de la universidad también en los populares en función de la inserción que tiene la universidad en los barrios. Entonces, cada reunión de los comités tuvieron trayectorias diferentes, iban elaborando actas al final de cada reunión y a partir de ellas se fue teniendo información que fue volcada en distintos mapas que les íbamos entregando en informes a los delegados. No sé, Gaby, si querés contar cómo fue que hiciste los mapas. Sí, estos dos mapas principalmente, digamos, como dijo Luis, son los más relevantes por ahí, o la base en realidad para los otros. Nada, fue muy simple, digamos, con la cuestión de tener números absolutos, tanto para los barrios como para las familias. Hice una categorización por colores, en un color con diferentes tonos, para que uno pueda hacer foco, por ejemplo, en este caso, de Melchor Romero, que es la delegación con más barrios populares de La Plata. Y en el caso de las familias, Melchor Romero también, obviamente, con la mayor número de barrios de familias, seguido por, si no veo bien, Villa Elvira. Después, los otros mapas, hicimos mapas del acceso a internet, del acceso a cajeros, de agua, de cuestión de adultos mayores también. Digamos, el informe es muy completo y en algunos casos nos iba combinando varios de estos factores, ¿no es cierto? Y donde tuvo que usar, por ejemplo, combinación de colores y de texturas para poder decir que hay ciertas delegaciones donde tenía uno o más problemas, digamos, de los que se venían planteando, ¿no es cierto? Por ahí, Melchor Romero no solo que tiene la mayor cantidad de familias en barrios populares, sino que tiene problemas de acceso al agua y de acceso a internet, por ejemplo, que el año pasado el acceso a internet, y hoy en día obviamente sigue siendo importante por las cuestiones de las clases. Pero bueno, fue básicamente eso. El caso de La Plata, de la ciudad de La Plata no fue tenido en cuenta, era por fuera de las delegaciones, digamos, del cuadrado de La Plata. Bueno, esto que les está contando Gabriela también lo fuimos marcando en tablas, donde en las columnas de la izquierda aparecen las delegaciones
y en el de la derecha todos estos variables, algunas de las variables, fundamentalmente las de hábitat, porque también el registro de barrios populares plantea accesibilidad a equipamiento. Cuando me refiero a hábitat, acá me estoy refiriendo al hábitat físico concreto, inmediato, porque también, como les decía, hay información referida a accesibilidad en distancia a equipamientos urbanos fuera del barrio, y también cuestiones que tienen que ver con educación y salud. Bueno, como pueden ver, todas las delegaciones, acá lo que se ve en los barrios populares, en esos 190 que marca, bueno, estos son los de La Plata específicamente, qué es lo que sucede con aguas servidas, qué es lo que sucede con provisión de agua, con energía de calefacción y con energía de cocina. Fíjense que prácticamente es muy poco o casi nada los barrios populares de las delegaciones que tienen conexiones a redes, ¿no? Y en el caso que las tengan, son conexiones, por ejemplo, en el caso de provisión de agua, precarias a red. Lo que más hay, ¿no es cierto?, es energía eléctrica, y en la mayoría de los casos, por supuesto, irregular, un poco bueno, también. Eso es lo que define el hábitat. Ahora, esto no quiere decir que eran los únicos barrios con situación de pobreza. Cuando recibíamos información de los representantes de la universidad en los comités, nos decían, bueno, pero acá faltan barrios. Y sí, por supuesto, el hábitat popular, en cuanto entendido, ¿no?, en términos de déficit o carencia, excede, es mucho más que el que tiene que ver con estas condiciones. Es decir, había situaciones de criticidad que podían tener que ver con otras variables en áreas, ¿no es cierto?, que tenían provisión de energía o de agua en condiciones de tendidos regulares. Bueno, y el otro elemento que también trabajamos fue el tema de los sitios de distribución de alimentos, que es un trabajo que veníamos realizando desde Perdón, el Luis, año... te quedan Sí, 5, ¿eh? sí, ya estoy terminando. Perfecto. Esto que tenía, gracias, esto que veníamos realizando desde el año 2018, a partir de una solicitud de organizaciones sociales que participan de organizaciones populares del Consejo Social, que es la carencia de información sobre lo que sucede en la región de Gran La Plata, particularmente en el hábitat, en los barrios, ¿no es cierto?, y el hábitat popular. Entonces, una de las primeras solicitudes que hubo era contar con información que le permitiera a estas organizaciones plantear ante la política pública las demandas en cuanto a la situación de alimentos, de emergencia alimentaria. Entonces se fueron registrando sitios de distribución de alimentos que tuvieran que ver, ¿no es cierto?, que fueran ollas populares, merenderos, comedores barriales, etcétera, que pudieran darnos cuenta de cómo en la mayoría de las organizaciones populares se da la atención que están dando en estos sitios a la crisis alimentaria. Bueno, nosotros a comienzos del año teníamos una cantidad de unos 300, y ya al inicio de la pandemia llegaron a plantearse unos 500 sitios de distribución de alimentos, con el hecho de la recepción, ¿no es cierto?, de la crisis de los años 2016, 17 y 18, y la emergencia, ¿no es cierto?, producto de la situación del ASPO, no solo del COVID, sino la mayoría de la población de los barrios populares, como ustedes saben, lleva un trabajo de changas y una necesidad de alimentarse y de proveerse a través de mecanismos que tengan que ver con provisión estatal, o en el caso del trabajo irregular. Entonces, bueno, si quieres, Santi, contar cómo fue que hiciste el mapa de los SDA. Bueno, mantengo apagada y prendida la cámara porque me está funcionando bastante mal internet. Si se me corta, me avisan. Bueno, como decía Luis, básicamente esta información nos fue provista por distintas organizaciones sociales, el Consejo Social, organizaciones políticas también. Y lo que fuimos haciendo fue recopilar en un solo archivo de Excel, una sola planilla, todos los puntos de distribución. Eso demandó muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, porque mucha información estaba por duplicada. A veces podía suceder que en un mismo sitio funcionaran distintas organizaciones, entonces eso complejizaba un poco más la cuestión. Pero luego de cerrar ese Excel, lo que se hizo fue marcar punto por punto en el sistema de información estos sitios para después poder representarlos cartográficamente.
Como la concentración era muy alta en algunos puntos y no se llegaba a apreciar muy bien, parecía que a esta escala del mapa era un único punto. En realidad lo que se me ocurrió hacer fue utilizar la herramienta de mapa de calor, que eso lo que permite ver es justamente las concentraciones. Si podemos, si, como vemos ahí en el mapa, en Altos de San Lorenzo tenemos un punto rojo, que es exclusivamente el barrio Puente de Fierro. Allí hay muchísimas organizaciones trabajando, muchísimos centros que en ese momento funcionaban como centros de distribución de alimentos, pero también como centros de espacios culturales. Después también vemos concentraciones en Villa Elvira, más hacia el sudoeste, en lo que es Melchor Romero, y particularmente en Ringelet, en la zona del Mercadito, Barrio Unión, y por esa zona. Este mapa se utilizó con las organizaciones del Consejo para llevar a cabo uno de los elementos con los que elaboró la universidad, que fue la distribución de elementos de limpieza que eran elaborados por parte del gremio no docente. Entonces, teniendo en cuenta esta referencia, se dividió en cuadrantes y se organizó para poder hacer una distribución más eficiente que por organización hacerlo espacialmente. Y bueno, para terminar, lo que nosotros podemos concluir, bueno, esto tampoco es nada que ustedes no sepan, que las problemáticas del hábitat popular son de carácter estructural, sobre los cuales se desplegó la pandemia, agrava todas las dimensiones del territorio y que tiene que ver no solo con las condiciones físicas de la vivienda o del sitio en el cual se encuentra, sino se agravó mucho la situación de la accesibilidad y, como les decía Gabriela, el tema del impacto en la educación a partir de las condiciones vulnerables de acceso a las redes de Internet y en algunos barrios inclusive de telefonía para poder contactarse con las áreas de emergencia. La situación de insuficiencia alimentaria no solo era en cantidad, porque ¿no es cierto? El incremento de la pobreza y la indigencia hacía una demanda muy fuerte. En uno de los primeros en una de las primeras iniciativas que tuvo la municipalidad solamente llevó la distribución a través de 6 puntos que fueron parricos que quedaron totalmente desbordados. Esa fue la primera acción municipal y bueno, luego tuvo que generarse otro mecanismo de distribución que en cada comité encontró, ¿no es cierto?, una serie de cada comité municipal, tanto los municipales de crisis como los populares, encontraron distintos tipos de alternativas como para poder llevar a cabo la distribución de los alimentos que, les reitero, no solo la criticidad tenía que ver con condiciones de cantidad, sino también con condiciones de tiempos de entrega, de calidad y de variedad de alimentos. Bueno, lo que me parecía interesante, y ya para cerrar, era cómo la movilización popular logró generar un tipo de instancia de acuerdo. No en todas las delegaciones se funcionó con acuerdos y consensos, hubo una serie de tensiones, los comités de crisis no alcanzaron en todos los casos a conformarse con todos los integrantes, y tuvieron distintos recorridos en los cuales hubo a partir de organizaciones sociales mayor tipo de potencialidad en la obtención de recursos y resolver demandas. Y a la vez eso tuvo una perspectiva multiescalar, porque muchos de los actores de los comités eran actores que participaban en varias delegaciones, y algunos de ellos, en función de su vinculación con organismos de Estado, lograban llegar a obtener más recursos que otros. O sea que esto da cuenta de la dimensión política del territorio en cuanto a la conformación de un nuevo espacio de construcción política y de disputas. Bueno, esto es lo que teníamos para mostrar. Buenísimo, Luis. Gracias. Súper interesante también. Bueno, y le paso la palabra a Mariana, Francisco Bertis y Juan José Michelin. Bueno, voy a ver si puedo compartir también la pantalla. Perfecto. Pero para que quiero que se vea completa. Pero ahí estoy. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yéndome un poco más lejos de los trabajos anteriores, yo les quiero contar un avance de un trabajo que estamos haciendo
en el contexto de un proyecto que reúne a 17 investigadores e investigadoras de distintas universidades. Son 4 universidades españolas, 2 argentinas, entre los que estamos varios de los que trabajamos en el grupo de estudios urbanos del SIG, una universidad canadiense y la Coalición Internacional del Hábitat, que para América Latina tiene sede en México. Y este proyecto se llama Alter Hábitat, Producción Social de Hábitat en Áreas Metropolitanas del Norte y Sur Global, Políticas, Instituciones y Movilización Social. Y este trabajito que yo les voy a comentar, que hice junto con Francisco Bertis, que es de nuestro grupo de allá de La Plata, y Juan José Michelini, que muchos sé que de los que están conectados lo conocen porque es un egresado de nuestra facultad, pero que vive en Madrid hace mucho tiempo y es el que está a cargo, digamos, como director del proyecto, acá en la Universidad Complutense de Madrid. Nosotros, con este conjunto de gente que estamos ahí desparramados en distintos países, queremos abordar prácticas alternativas de producción del hábitat, alternativas al mercado y a la política habitacional, ¿no? Que se están dando en ciudades del norte y el sur global, como respuestas en muchos casos a los procesos, digamos, de restricción de acceso al hábitat, de acceso a la vivienda urbana en las ciudades, ¿no? Nosotros nos planteamos analizar desde el punto de vista teórico y metodológico este diálogo, o estos análisis, digamos, de casos puestos en diálogo, un poco también poniendo en valor todo el desarrollo teórico relacionado con los procesos de urbanización popular y de producción social del hábitat, que tienen, digamos, larga trayectoria en América Latina, con, digamos, las visiones y los análisis que se están dando en países, digamos, del norte global, ¿no? Entonces, en ese contexto, también nos proponemos analizar casos de estas prácticas alternativas y también analizar los vínculos de estas prácticas con lo institucional, ¿no? Con el Estado, más precisamente. Entonces, en ese contexto, con Fran y con Juanjo, estamos trabajando sobre cooperativas de vivienda en cesión de uso en el Estado español, que es el trabajo que yo les quiero mostrar ahora. Uy, no sé qué pasa, ahí está. Bueno, antes de llegar a las cooperativas en el Estado español, cabe mencionar que nos estamos refiriendo como a un movimiento que en la literatura así internacional se lo identifica con el cohousing, ¿no? Con la covivienda o como vivienda colaborativa, y un montón de nombres que yo los menciono ahí, pero no interesa. Y un poco nosotros queríamos observar ese fenómeno que tiene, digamos, sus raíces por ahí en los países nórdicos, en Dinamarca, sobre todo el modelo más conocido en Europa es el que se llama modelo Andel, pero también aparece en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, y yendo a nuestra tierra, digamos, tenemos el ejemplo de las cooperativas de Uruguay, que tienen también muchas décadas, que son formas de producir vivienda y producir ciudad que exceden la mera satisfacción de la necesidad de vivienda, porque intentan agregar, digamos, otras componentes, ¿no? Ese acto de producir y habitar la ciudad. Recuperar el sentido de comunidad, recuperar vínculos de sociabilidad, y posicionarse como alternativas de transformación de lo que son las lógicas capitalistas de apropiación y uso del espacio, ¿no? Lo que en la literatura latinoamericana podemos encontrar como producción social del hábitat. Entonces, cuando fuimos a observar este fenómeno a España, nos encontramos con el movimiento de cooperativas de usuarios de vivienda, que son cooperativas que hacen las veces de promotoras de la producción de vivienda, y a la vez no se disuelven cuando el edificio o el conjunto habitacional se construye, sino que también mantienen la figura cooperativa para todo lo que es la gestión del hábitat. Tienen como características propias la propiedad colectiva, y que los cooperativistas son, digamos, tienen el derecho de uso de los espacios, digamos, que son privados para uso privado dentro de la cooperativa, que son las viviendas, con un montón de otros espacios comunes, de uso común y de gestión común, y también tienen como característica fundante la cuestión de la autogestión, que eso se traduce en la participación de los
cooperativistas y las cooperativistas a lo largo de todo el proceso, ¿no? No solamente en la promoción, sino también en el habitar, intentando a partir de este involucramiento generar cooperación frente al individualismo y darle centralidad a la cuestión de los cuidados, ¿no? Que es lo que necesitamos para la vida. Y esto se lo plantean desde propuestas que intentan desmercantilizar el acceso a la ciudad, que entienden a la vivienda como un valor de uso y no de cambio, y de esa manera generar comunidad y producir mejor ciudad. Entonces lo que nosotros venimos haciendo desde hace un par de años es construir una base de datos como para ir monitoreando qué es lo que está pasando con este movimiento de cooperativas. Ahí les pongo, hemos construido una base que al momento de escribir este trabajo teníamos 90 registros, ahora ya tenemos cerca de 120, pero bueno, yo les voy a hablar de estos 90 que hemos analizado, y hemos incorporado también entrevistas en profundidad de diferentes actores. Encontramos, como para ir avanzando, pues ya se me va toda la introducción, como distintas tipologías, por un lado, ¿no? Construcción de vivienda nueva en altura y también construcción de edificios, digamos, en las periferias o de conjuntos habitacionales en áreas de baja densidad, y también lo que tiene que ver con la rehabilitación, tanto de edificios, no solamente en desuso o abandonados, sino también recuperados a fondos buitre, que son estos fondos financieros que han hecho estallar la burbuja inmobiliaria acá en España de 2008 en adelante, y también de rehabilitación de naves industriales, masías o caseríos en zonas periféricas, sobre todo en proyectos que combinan producción agroecológica con vivienda, ¿no? No solamente, que no, digamos, son vivienda urbana, sino que tienen esa vocación más rural. Tienen como elementos comunes la provisión de espacios que se puedan compartir, para generar contacto, actividades comunes, dinámicas comunitarias, también para el ahorro de energía, por ejemplo en lavaderos comunes, o instalación de paneles solares, o de reciclado de aguas grises, y también la disponibilidad de espacios amplios que serían imposibles para cada una de las unidades familiares de manera individual, ¿no? Por lo cara que es la vivienda y bueno, los terrenos sobre todo en las ciudades españolas. Y también tienen una vocación de integración con el entorno barrial y comunitario, ¿no? A partir de generar locales comerciales o locales donde se hacen actividades que son abiertas al barrio, y generan, no solamente con la espacialidad, digamos, con lo físico, sino también con las actividades que generan desde los mismos proyectos. A su vez acá nosotros vemos en España una división que se identifica, digamos, con el cohousing también a nivel de otros países, que es según la composición, ¿no? Los proyectos que nacen como alternativas a la vejez en la residencia de ancianos, ¿no? Por gente que está en una edad madura y no quiere terminar en una residencia de ancianos, en un contexto de envejecimiento, digamos, de la población a nivel general, y entonces empiezan a plantear, bueno, ¿cómo queremos transitar la vejez? Y generan estos emprendimientos. Por ejemplo, acá hay una foto de Travensol en Madrid, que generan estos emprendimientos que tienen todos los acondicionamientos para, por ejemplo, sillas de ruedas o alojamientos para cuidadores y cuidadoras, pensando en alternativas autónomas, que no se pierda esa autonomía que se suele perder en la residencia de ancianos. Esos son los pioneros, ¿no? Acá en España, pero fíjense que la línea naranjita es la que muestra los proyectos intergeneracionales, que son justamente los que nacen de familias jóvenes que están viendo restringido su acceso a la vivienda a través del alquiler, que cada vez es más difícil y más expulsivo, y sobre todo en ciudades donde el turismo tiene una presión fuerte, ¿no? Sobre los precios de los alquileres, como por ejemplo Barcelona, Madrid, bueno, y otras ciudades turísticas, y que se plantean como respuestas a esas restricciones, respuestas autogestivas. Esos son los proyectos que han crecido más desde en los últimos 10 años y los que más desarrollo han tenido, ¿no? Esto nosotros lo que estamos observando cuando analizamos el estadio, las distintas etapas de los estados de avance de los proyectos, es que desde 2011 hasta ahora, o sea, en los últimos 10 años, han crecido mucho, el aporte de las intergeneracionales es el más importante, y
han aumentado la velocidad de concreción de los proyectos, ¿no? En estos últimos, sobre todo en los últimos 5 años, y eso es porque tienen detrás estos proyectos mucha militancia que viene de militancias previas, también con el tema de la vivienda, de la plataforma de afectados por la hipoteca, del sindicato de inquilinos, de distintos centros sociales, asambleas barriales, que muchos de ellos son también continuación de lo que fueron las comisiones de temáticas del 15M, del movimiento del 15M de 2011, por ejemplo, las comisiones de vivienda que se formaron en asambleas de distintas ciudades y que luego derivaron en proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, esa experiencia se capitaliza y se pone en marcha para darle impulso a este tipo de iniciativas, ¿no? Ahora, estas iniciativas no están uniformemente, estas 90 cooperativas no están desparramadas uniformemente, sino que en Cataluña es donde más presencia tienen, sobre todo en la provincia y en la ciudad de Barcelona, que como ustedes pueden ver ahí, no solo por el color azul más oscurito, eso es todo Cataluña, sino también por el gráfico que muestra que tanto los proyectos en formación como los proyectos avanzados son mayoritarios en Barcelona. Entonces nos llevaron en Cataluña, bueno, y en Barcelona. Nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Y ahí fuimos a hacer entrevistas y a ver, nos encontramos con que se han formado promotoras, que son empresas sociales, muchas veces conformadas por gente que ya habita estas cooperativas y que entonces se hacen asociaciones, fundaciones o incluso cooperativas que salen a militar el modelo, ¿no? En un montón de actividades, en charlas, en todo tipo de reuniones, de convocatorias con ayuntamientos de toda la comunidad, de toda la Generalitat de Cataluña, de los distintos niveles de gobierno. Después también nos encontramos con el respaldo de toda una trayectoria de trabajo cooperativo, todo lo que es la red de economía social y solidaria que existe en Cataluña, y mucha trayectoria, digamos, de trabajo en cooperativas de trabajo, sobre todo, y de consumo, que le han dado lugar también a estas iniciativas de vivienda en la CHES, que es la red de economía solidaria catalana, con una mesa específica que reúne un montón de empresas que son de la economía social y solidaria, que se manejan con esos valores, y se están articulando para la promoción del modelo y generando, digamos, espacios de trabajo alternativos en pos del modelo. Mariana, también, perdón, quedan 5. Sí, lo tengo acá, tengo el... Gracias. El cronómetro. Sí, ya terminé de todos modos. Bueno, también encontramos con que han ido generando estrategias de financiamiento que combinan recursos de los propios integrantes de las cooperativas, como ahorros previos o lanzamiento de títulos participativos, con financiamiento de banca ética y solidaria. FIARE y COP57 son las dos entidades más importantes de este tipo de financiamiento, y apoyos públicos. Han tenido relación, digamos, tanto con la Generalitat como con el Ayuntamiento de Barcelona, y sobre todo con el Ayuntamiento, que desde 2015 está liderado por Barcelona en Común, que es una organización, un movimiento, un partido político, un movimiento que surge justamente de mucha militancia por el derecho a la vivienda. La actual alcaldesa de Barcelona viene de ahí, viene de la plataforma Afectados por la Vivienda, y de todo lo que fue el impulso del 15M en Cataluña, y que generó una mesa de hábitat cooperativo, en la que reunió y convocó a estas promotoras, a todas estas empresas de la economía social que están vinculadas al modelo. Y empezó a observar cuáles eran las limitaciones. Una de ellas es el tema del acceso al suelo, que a la vez se traduce en el encarecimiento de los proyectos, y empezó a hacer concursos de suelo para ceder superficie, el derecho de superficie, bajo esa figura, ¿no? Que lo que implica, como ven ahí, acabo de cambiar el grafiquito, en Cataluña es donde más proyectos hay que han obtenido el derecho de superficie, que es una apuesta por la desmercantilización en serio, ¿no? El suelo permanece bajo la propiedad, en este caso del ayuntamiento, autogestionado por la cooperativa a 75 o 99 años, son diferentes temporalidades, ¿no? Pero bueno, es como un largo plazo en el que el suelo
no se enajena, no se privatiza, como suele suceder en general en la política habitacional, que cuando las viviendas se financian a largo plazo, se privatiza, hay una privatización del patrimonio público, permanece en manos de lo público y vuelve a lo público, porque una vez cumplido ese plazo, tanto el suelo como lo que tiene arriba, que es el edificio, por ejemplo, vuelve al patrimonio público, no se pierde. Esta es la última. Nosotros, a pesar de ver que tiene un gran dinamismo y que se van sumando muchísimos proyectos, también lo ponemos en su contexto, ¿no? Estamos hablando de, hoy por hoy, de menos de 2.000 viviendas habitadas en todo el estado, y si se suman los proyectos que están en marcha, si decimos 3.000, estamos redondeando como muy para arriba, ¿no? Entonces, vemos que es un fenómeno de tipo prefigurativo, que tiene vocación de convertirse en un modelo alternativo, pero que también hoy es lo que es, ¿no? Son un conjunto de proyectos chicos que quieren ser más, pero que todavía están en eso, ¿no? Estamos viendo muchos avances en la conformación de redes a nivel de todo el Estado, mucha presencia en los medios de comunicación, están saliendo en la tele, en los programas de estos de interés general, en los medios gráficos, contando, digamos, de qué se trata todo esto, y eso también les da bastante pie para tener mayores aproximaciones a los distintos organismos, tanto los que hacen a la política de vivienda, como la cuestión de la atención a la vejez, ¿no? Que ahí están poniendo como mucha atención en estos proyectos senior como alternativas a la residencia de ancianos. Y a la vez, bueno, también se encuentran con muchas dificultades, entre ellas la cuestión del financiamiento, también porque se empiezan a ver desbordadas las agencias estas de la economía social que financian, ¿no? Y también empezamos a ver que hay tensiones con actores que se mueven con la lógica mercantil y que se empiezan a llamar cohousing y ofrecen productos en el mercado que tienen algunas cosas parecidas, pero desde luego no tienen ni propiedad colectiva ni derecho de uso y que están apuntando a sectores de altos ingresos, ¿no? Entonces, desde el movimiento cooperativo de usuarios y usuarias hay una preocupación por diferenciarse de eso, que está mercantilizado cuando su lucha va para otro lado, ¿no? Concretamente para el lado de la desmercantilización. Así que bueno, nosotros acá con esto ahora estamos avanzando en estudios de casos más concretos, en este vínculo entre el Estado y la cooperativa, o las cooperativas, y poniéndolos en diálogo, por ejemplo, con las Community Land Trust en Canadá, y bueno, por supuesto con las cosas más cercanas que tenemos acá allá en Argentina, ¿no? En Buenos Aires el movimiento de ocupantes e inquilinos, y ni hablar de Uruguay, y que es una referencia también para el movimiento acá en España. Bueno, lo dejo por acá. Gracias. Gracias, Mariana. Bueno, acá viendo el chat, dice Nico que Nicolás Santangelo está demorado, que llegarán 15, igual no hay problema. ¿Les parece que demos unos minutitos para preguntas, comentarios que quieran hacer? De paso aprovecho para darles la bienvenida a quienes estuvieron ingresando en esta última parte, y decirles que bueno, que esto vamos a destinar unos minutitos para cerrar la mesa anterior, y ya arrancamos con la otra parte. Bueno, si alguien tiene algún comentario o pregunta, lo pueden hacer abiertamente o por el chat. Yo tenía un par de consultas, ¿puede ser? Obvio, Luis. No, que me parecieron trabajos buenísimos, tanto el de Mariana como el de Belén. Una consulta para el de Belén. Si pudieron ver o no existe, no es una cosa que se me ocurre por haberlo visto en otras industrias, el hecho de que también la empresa, en el caso de la patronal, ¿no?, construyera vivienda para técnicos, diferenciada de la vivienda para los trabajadores. Y a Mariana, que me parece una experiencia buenísima, tanto la investigación como lo que está contando, sí, en los casos en los que se veía la vivienda en bloque, ¿cómo es la relación con las empresas que proveen servicios? Si hay posibilidades de ser considerado todo, pienso, ¿no?, en el caso de luz, agua,
o otro tipo de servicios, o gas, las posibilidades de al ofrecerse en bloques, y también eso es manejado cooperativamente y logran menores costos, no sé, una consulta de ese tipo. Gracias. Bueno, arranco yo y después que siga Mariana, está buenísimo el tema de ella. Sí, en este caso particular del barrio YPF me hace muy difícil encontrar información. De hecho, si intentan entrar, por ejemplo, con el Google Street View al barrio YPF, no pasaron por ahí, siquiera a eso, y la información que tiene YPF es como muy relativa. De hecho, los mejores datos que recopilé acerca de ese caso son a partir de inmobiliarias. Hay otros casos de iniciativas patronales, como por ejemplo en la fábrica de aviones en Córdoba, que es muy clara la separación entre las viviendas que son de los obreros, los técnicos, y de quienes mandaban adentro de la empresa. Entonces es como que se espacializa incluso en el barrio las jerarquías que se reproducen adentro del espacio de trabajo. O sea, la misma estructura se mantiene en ambos ámbitos. Esto lo tengo que terminar de comprobar en el caso de IPF, pero es como una de mis hipótesis respecto a ese caso específico. Bueno, te comento yo. Sí, primero es que sí, es que todo lo que es servicios también se maneja desde la misma gestión del edificio, que es una gestión cooperativa, de la cooperativa que lo habita, ¿no? De quienes habitan, se suelen, hay como distintos modelos. Yo como no me entraba todo en 15 minutos no lo conté, pero en general, digamos, tienen bastante autonomía los diferentes proyectos, aunque en algunos casos pertenecen todos a una misma cooperativa. Por ejemplo, en Barcelona hay una que se llama Sostre Civic, que tiene cerca de 1000 cooperativistas. Lo que pasa que cada uno de ellos se reúnen en grupos que son autónomos o medianamente autónomos por proyecto, ¿no? Por edificio o por conjunto de viviendas. En cambio, en otros casos no. Cada proyecto es en sí una cooperativa y en todo caso se reúnen en redes por fuera, digamos, de esa cooperativa. Y con el tema de los servicios, también acá en España hay muchos emprendimientos más o menos nuevos que son proveedores de servicios en el marco de la economía social y solidaria, tanto de internet como de energía eléctrica, de gas no, de internet y de energía eléctrica. Y entonces también se están dando como uniones entre estos proyectos cooperativos y ese sector de la economía en los servicios. Y lo que hay mucho también en los proyectos, sobre todo los que son de vivienda nueva, no tanto los que son de rehabilitación, que es construcción ecológica, que incluye todo un tema paneles solares. Entonces, tienen todo lo que es la provisión de internet en común, lo cual abarata muchísimo los costos. Por ejemplo, un proyecto acá en Madrid, que es muy poquito lo que le toca pagar a cada unidad de vivienda por una banda ancha que es tipo empresarial, porque es súper buena, que está provista por una empresa de la economía social, y tiene toda la azotea con paneles solares, que si bien no cubre el 100% de la energía, cubre una buena parte. Pero además la construcción es ecológica y entonces, por ejemplo, si bien tienen calefacción, casi no la usan, porque todo el sistema de construcción hace que en invierno el aire entra por un lado, se calienta y no sé qué, y en verano hace lo contrario, no sé, me lo explicaron, pero bueno, que tiene también esa lógica de emisión cero para lo que es todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental y de aprovechamiento energético para la calefacción y para no tener que utilizar la energía no renovable en calefaccionar, por ejemplo, o en cocinar. Buenísimo, gracias. Yo tengo una pregunta para Belén también, no sé si alguien quiere preguntar. No, bueno, igual por dejar a alguien si quieren. Si no, Belén, hacela, Mari, que dale, de última se te quería sume. preguntar si habías, porque lo que me llamó la atención de la localización de los 4 barrios que comentaste, que me pareció lindísimo tu trabajo, es si indagaste en los factores de la localización del barrio obrero, ¿no? Porque por un lado, digamos,
tiene algunas características que lo emparentan tanto con Mansión Obrera como Campamento. Vos dijiste la cercanía de la mano de obra que trabaja en los frigoríficos y en el puerto, y por otro lado tiene una localización que no tiene nada que ver, o sea que hoy día es periférica, 100 años después sigue siendo periférica, ¿no? Bueno, 100 no, pero 70. Sigue Sí. siendo periférica. Y no sé si eso es de tu interés, si lo has indagado. Sí, de hecho es una de las cosas por las cuales dudaba tomarlo como caso de estudio, porque si uno lo ve en el mapa está súper lejos. El tema es que estaba muy bien conectado en ese momento. La calle Montevideo, que es la línea, digamos, que es casi el límite paralelo al río en Berisso, por la calle Montevideo circulaba el tranvía, que ahora ha sido reemplazado por el colectivo, creo que es el 202, y había una conectividad importantísima entre el barrio y los frigoríficos. Durante los 30 años que estuvieron funcionando paralelamente estas viviendas y los frigoríficos también, la circulación hasta el espacio de trabajo era relativamente sencilla por la movilidad. La cuestión también es que el barrio se realiza en esas tierras porque eran las tierras que había disponible a un costo que el Estado básicamente podía acceder para el volumen de vivienda que querían generar, el impacto que querían hacer. Era tierra barata y la podían conectar, básicamente. Gracias. Yo le quería preguntar algo a Luis y a equipo. Me pareció súper interesante el laburo que se mandaron el año pasado, encima en el contexto en el que estábamos viviendo todos y todas, si piensan continuarlo también en esta en esta primera parte del año y bueno, en lo que va del 2021, porque nada, seguimos en este contexto y parece que con segunda ola incluida, así que bueno, nada, preguntarles si la idea es continuarlo. Sí, la idea es, por lo pronto habría que ver qué sucede con los comités, porque los comités de que recién se convocó en estos días al Comité de Crisis General de la municipalidad, de la ciudad. No hubo una continuidad, inclusive tenemos información que en enero la municipalidad discontinuó provisión de alimentos, entonces no tenemos una gestión municipal muy comprometida, para nada te diría con la situación que se está viviendo, ¿no? Esta es la opinión a partir de la información que está llegando. Entonces, un poco toda esta producción estaba en función de proveer a los representantes, como te decía, de la universidad en los comités municipales, y también, porque una cosa que olvidé decir es que estaba ahí puesto, pero que no fueron los comités las únicas acciones colectivas o de articulación de actores que se dieron, porque hubo muchas mesas locales, hubo organizaciones que se daban en los barrios que ya venían de hace tiempo, que fueron y continuaron operando y orientándose en función de la atención a la situación de crisis que se daba en los barrios por la pandemia, y insisto, también por el tema del ASPO, es decir, la economía popular se vio fuertemente golpeada y se requirió entonces una asistencia pública en todos estos aspectos que les había comentado. Pero todavía no tenemos información de que se hayan puesto de vuelta en movimiento los comités. Bárbaro. Gracias, Luis. Bueno, si les Pregunta, ¿puedo parece... hacer? Sí, claro. Con respecto a lo que quería preguntar una única cosa antes, porque en esta segunda parte hay dos trabajos, pero al único que veo es San Nicolás. El otro expositor está por la sala. Sergio Esparza, no lo vemos. No, por eso digo, de última, podemos dejar un poquito más de espacio para los comentarios y después dejamos exponer a Nico, si les parece. puedo, es cortito, quizá me lo puede Sí. contestar rápido. Luis, me pareció súper interesante el relevamiento que llevaron a cabo, pero ¿han podido comprobar este mismo sistema en algunas otras localidades del conurbano? Como que estos comités se hayan reproducido también como una suerte de nexo entre un municipio y otro. Y la segunda pregunta es, ¿cómo actúan también desde el gobierno provincial
si lograron también poner en funcionamiento estos comités, o qué vinculación tenían. También es una cuestión muy política en cuanto a eso, pero por eso te preguntaba. No, no, el inicio tuvo que ver con organizaciones populares que se fueron juntando a partir, por supuesto, de organizaciones populares y vinculadas a partidos políticos que se fueron juntando en distintas localidades. Entonces, eso fue el primer puntapié. A partir de convocatorias locales, se fueron juntando organizaciones sociales, partidos políticos, representantes de instituciones locales. Algunos tuvieron una convocatoria mucho más amplia que otras y se fueron dando por localidad. Después, como básicamente se iban organizando para plantearle a la municipalidad demandas que tenían que ver con todos con todas estas cuestiones que fueron las que hace un año exacto, marzo, abril, se fueron dando alimentos, higiene, necesidades de, en algunos casos, enfrentar situaciones estructurales del hábitat, como habíamos visto, de alguna manera, de ahí que se fueron llevando tanques de agua a algunas localidades, etcétera. Pero bueno, ese fue el primer movimiento. Entonces la municipalidad lo que llevó a cabo fue una organización de comités propios, donde había 11 representantes, que es distinto a la organización de los comités populares. En algunos casos los vínculos a través de actores como los representantes universitarios eran los mismos, lo que dio en las mejores experiencias una vinculación o interrelación bastante interesante. Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Olmos, fueron ámbitos en los cuales se canalizaron bien los recursos, se pudieron llevar a coordinar los operativos sanitarios con la provincia, sobre todo con la región 11. Son los que tenemos información de que llevaron a cabo las mejores estrategias. Y parte de la información que tenemos es que cuando esto comenzó a comentarse, se podía ver que, bueno, que un poco llegó a gestionarse la pandemia mejor que en muchos municipios del conurbano donde no existían los comités. La otra localidad que conozco, ¿no es cierto?, que hay información sobre una organización similar fue Mar del Plata. En Mar del Plata se generaron también comités de crisis y en vinculación con la municipalidad, aunque tuvieron otra lógica territorial. Pero básicamente estos son los casos que conozco, La Plata y General Pueyrredón. ¿Y Mar del Plata también con la universidad, como en nuestro caso? Sí, no con representantes de la universidad, pero sí con... Ahí lo que hubo fue un movimiento muy fuerte de militantes. En el caso de la universidad, no. En el caso de la Universidad de La Plata, Sí. acá tuvo inicialmente no estaba previsto, en la ordenanza de la Municipalidad de La Plata, no estaba previsto que participara la universidad. A través del Consejo Social, la universidad pidió ingresar para poder participar en el Consejo. Entonces ahí se permitió el ingreso. Básicamente estaban presentes, de acuerdo a la organización, a la ordenanza municipal, había representantes de los partidos políticos del Consejo Deliberante, de las dos iglesias principales con mayor presencia, de la Cámara de Comercio y 2 representantes de organizaciones sociales. Entonces, era un ámbito, ¿no?, que traducía, ¿no es cierto?, muchas de las cuestiones políticas que se estaban dando a otras escalas. En algunos lugares, en algunas delegaciones funcionó muy bien y en otros más o menos. Inclusive algunas delegaciones, si mal no recuerdo, creo que es Los Porteños, que se diluyó. Hay que tener en cuenta que había delegaciones en las cuales hay territorio rural, entonces ahí parte de lo que tiene que ver con la distribución de alimentos, cuestión sanitaria, se hacía más complejo. Y se visualizaba también cómo los comités en territorios en los cuales había mayor cantidad de población y más disputa política, había acceso a más recursos que otros en los cuales inclusive los delegados municipales no aparecían o iban de manera muy discontinua. Bueno, gracias Luis. No, de nada. Bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta más. ¿Puedo hacer un comentario final? Y como Obvio. en relación a lo
los 3 trabajos que presentamos, específicamente lo que presenté yo, eran proyectos de diseño que intervenían sobre el espacio y la forma de las casas, básicamente la forma de los barrios en general, pero aquellos que no tuvieron éxito básicamente terminaron en los registros del RENAVAP, porque por ejemplo la mansión obrera está registrada por el RENAVAP, y son esos espacios que terminan recibiendo o terminan teniendo que conformar estos comités de crisis porque no están organizados de manera cooperativa como los que presentaba Mariana a lo mejor. Entonces, es como que la lógica que veo en todo esto es que la manera de ir avanzando respecto a este tipo de problemas es analizarlo no únicamente en el aspecto físico, sino también en la manera en la que se gestionan esos espacios y la manera en la que se conforman ese tipo de cooperativas y ese tipo de soluciones para tenerlo en cuenta en el aspecto social, no solo el aspecto físico del territorio, sino el social. Bueno, si les parece, le damos la palabra a Nicolás, quien tiene que presentar su trabajo. No sé, Nico, si querés compartir pantalla o si querés directamente hablar. Bien, ¿cómo andas, Ludmi? Hola a todos y todas. Díganme si se escucha bien. Sí, por supuesto. Perfecto, buenísimo. Yo solía ir a las jornadas para encontrarme con viejos compañeros y docentes, no tanto porque me interesara lo que quería presentar, pero bueno, igual me pone contento ahí ver a gente con la que cursé y ex docentes míos, así que bueno, contento de poder estar acá virtualmente. Y por lo menos nos vemos un ratito. Sí, desde ya. Después intercambiamos mensajes y esas cosas. Bueno, ahora me fijo de compartir pantalla porque va a ser un poco más ameno que ver mi rostro. Ahí está. Lo que yo voy a presentar es un trabajo de investigación que hice para la materia de la profesora Patricia Pintos, que es el Seminario de Problemáticas de Geografía Económica Argentina. Y Patricia lo que nos había dicho es que pensemos en algún tema con actores sociales a quienes pudiésemos tener acceso. Para quienes no lo saben, yo viví muchos años en Citibel, y el papá de un amigo mío es comerciante ahí en la calle Cantilo, que es la calle principal donde está estructurado el centro comercial de Citibel, y yo ya venía registrando o sospechando de que había un proceso gentrificador en la zona. Entonces, a partir del padre de mi amigo, empecé a investigar, y el resultado fue este trabajo que fue mi trabajo final con el que me recibí, en realidad. Así que, bueno, también es un gusto poder presentarlo, porque no solamente fue una cursada muy amena con la profesora Pinto, sino un trabajo que me gustó mucho hacer. Se está viendo ahí, ¿no? No es un PowerPoint, es un PDF. Se está viendo, ¿no? Sí, está perfecto. De hecho, hasta si querés le podés aumentar el tamaño y todo. No, igual yo creo que se lee ahí, pues capaz toco algo y explota, pero Está bien. creo que ahí se ve bien. Se ve, se Bien, lee. el título de mi trabajo, como dice ahí, es Especulación Inmobiliaria y Especialización Comercial en Citibel. Y bueno, a ver qué hora estamos, tengo 15 minutos. Para quienes no lo saben, supongo que somos todos más o menos de La Plata, quienes estamos presentes. Citibel está ubicado en la periferia norte de la ciudad de La Plata, y el centro comercial de Citibel, esto que está ahí, se ve ahí, es Camino Centenario, y el centro comercial de Citibel está estructurado a partir de la calle Cantilo. En términos de números es la calle 473, si no me equivoco, de Camino Centenario hasta la plaza esa que figura ahí. Es un cuadrilátero, ¿no?, de unas 5 o 7 cuadras aproximadamente. Para contar directamente, para no ahondar en muchos aspectos teóricos que son aburridos, cuento lo que yo hice como investigación. Yo, sospechando que había un proceso de gentrificación, lo que hice fue hacer un relevamiento de unos 450 establecimientos comerciales, más o menos,
indagando en unas pocas variables que son condición de ocupación, es decir, si la persona propietaria del local es inquilina o propietaria, justamente, el rubro y el año de llegada a la zona. Y luego, a partir de ese primer relevamiento, que me habrá llevado unos 2 meses más o menos, lo que hice fue un total de 15 entrevistas a quienes consideré los comerciantes más importantes de la zona y a 2 inmobiliarias también de la zona. A ver, para ir a la cuestión que nos importa. Lo que pude identificar fue unas 4 etapas comerciales. Las más importantes son las 2 últimas, la que inicia en el año 80, que es la etapa que yo denomino diversificación y difusión del comercio minorista de proximidad, que arranca en la década del 80 y se extiende más o menos hasta el 2010, y que tiene que ver con una etapa de diversificación en la que llegan a la zona pequeños comerciantes, tanto de la zona de Citibel como de la ciudad de La Plata. Es una etapa en la que en términos inmobiliarios podemos hablar de cierta especulación inductiva del suelo, o sea, se construyen locales comerciales, pero de un tamaño medio, de un tamaño muy barrial, si se quiere, para que lo interpretemos en términos de paisaje comercial. Lo que hay un cambio hay un cambio importante a partir del año 2010, cuando la escala, digamos, de esos comercios tiene que empezar a aumentar porque recibimos, como indica acá la idea de gentrificación, recibe la zona un cambio en sus actividades. O sea, la llegada de nuevas empresas, de nuevos comerciantes, que ya son empresas que desarrollan su actividad comercial no para, hablando mal y pronto, para llevar el pan a la casa, sino con objetivos de reproducción ampliada del capital, con grandes grupos económicos de acá de la ciudad de La Plata y a nivel nacional también. Ahora vamos a ver unas fotos. Y eso va a empezar a generar un desplazamiento o sea, sobre todo a partir de la década del 80 hasta el 2010. Después del 2010 van a empezar a tener una serie de problemas para permanecer en el área, ya sea por su condición de ocupación, porque son inquilinos y les aumentan el alquiler, o porque en realidad su oferta, o sea, el producto que ofrecen, no se adapta a las nuevas demandas de la zona, o sea, al nuevo público, al nuevo cliente que va a empezar a transitar y a habitar en esta zona comercial. Como les decía, más o menos 468 comercios relevados, que son los de la calle Cantilo y adyacentes. 30% de ellos son del rubro indumentaria. Y dentro de ese 30% creo que hay un 10% de indumentaria femenina, exclusivamente. Digo como dato así interesante. El otro rubro importantísimo es el rubro de la gastronomía, ya sea heladería, cafetería o cervecería, ¿no? Que ahora pululan por todos lados. Este es el paisaje, estas son fotos del año 2019 igual, pero estas son algunas fotos de los comercios más emblemáticos, digamos, o más representativos del nuevo paradigma comercial de Citibel, de la calle Cantilo, ¿no? Fíjense, son comercios grandes, estos son de gastronomía, con una impronta muy importante de la cuestión estética, ¿no? Este es un restaurante de comida italiana, paisano, que creo que está en La Plata también. Esto es la fachada de este comercio, por ejemplo, reproduce lo que eran las cafeterías de Estados Unidos en la década del 50. O sea, un componente estético expresivo muy, muy importante. Otros comercios de indumentaria, ¿no? De marcas nacionales o internacionales, no estoy seguro. Penguin, ahí, por ejemplo. ¿Sí? Otra heladería conocida de acá de la ciudad de La Plata. Y esto en definitiva me permitió arribar a una caracterización de los comercios, un primer conjunto, que son los que arriban al área a partir del año 2010, que yo los denomino comercio de consumo reflexivo y buena voluntad cultural, a partir de la información teórica que tuve que leer, digamos, para llegar a estas conclusiones. Después en las preguntas lo puedo explicar eso. Que tienen básicamente que ver con el rubro de gastronomía, indumentaria,
es una lógica estrictamente de ganancia económica la que motiva a estas empresas comerciales a instalarse en la zona, requieren de mayor superficie de ocupación, y quienes estaban antes en realidad son los pequeños y medianos comercios minoristas tradicionales, ¿sí? Que se instalaron desde la década del 80 hasta el 2010 más o menos. Lo importante es que yo, de manera muy esquemática, y como uno muchas veces procede en su educación universitaria, dije, bueno, los que llegan hacen que enseguida los que estaban se vayan, ¿no? Como el tradicional esquema de la gentrificación. Lo que me di cuenta en realidad, que está marcado ahí con un recuadro, es que en realidad hay comerciantes que ya estaban, pero que logran adaptarse al nuevo esquema comercial. Y esa fue como, digamos, el aspecto más rico y más denso de lo que fue mi investigación. Va a haber comerciantes con una elevada capacidad de adaptación, ¿sí? Entienden cuál es la nueva lógica comercial y se adaptan a ese esquema. Va a haber comerciantes con una adaptación media, que en realidad continúan haciendo sus actividades o logran acoplarse al nuevo modelo, pero no como los actores más dominantes, sino en un rol un tanto subordinado a la lógica de otros. Y va a haber comerciantes que son los grandes perdedores de este nuevo modelo a partir del 2010, que son aquellos comerciantes con una capacidad de adaptación baja, que son efectivamente los que sufren el desplazamiento del área. Ahora voy con eso. Por ejemplo, ejemplo de una pollajería. Ahí tenemos un fragmento de las entrevistas que yo hice, ¿no? En la que, justo el caso de esta persona, yo la entrevisté y a los 2 meses se fue. Ya me decía que no le daban los números. Estoy hablando del año 2019. 2 meses después de que yo le hiciera la entrevista, pasé por el lugar y la pollajería ya no estaba. Estaba el local en alquiler, ¿sí? Estas son personas que les fue muy bien, instalándose en la década del 90, por ejemplo, y sobre todo en los 2000 con la recuperación económica, pero evidentemente los usos del área cambiaron, y son los que luego, o en la actualidad en realidad, son desplazados. Este es el mapa de otro comerciante de la localidad de Citibel, que tenía una carnicería. Primero estaba en la plaza, o sea, una zona muy concurrida, donde están los alquileres más altos, y que tiene que empezar a irse porque le aumentan el alquiler y cada vez tiene menos posibilidades de quedarse en el área, porque en criollo no le cierran los números, ¿no? O sea, hay una constante presión de desplazamiento de los comerciantes a partir de la especulación que se hace sobre el precio de los alquileres. Este es otro ejemplo, una persona, un artesano que tenía ofrece el servicio de, una marquería en realidad, o sea, vos llevas un cuadro, te haces un cuadro, ¿no? Esta persona se tuvo que ir bien lejos, en realidad, de lo que es la zona comercial de Citibel, presionada por los aumentos de los alquileres. Este es el caso de otro comerciante que estaba, pero que es de los que tienen una capacidad de adaptación alta. ¿Se acuerdan acá? Comerciantes que ya se habían instalado, pero que en realidad entienden cuál es el nuevo modelo, el nuevo paradigma comercial, y se adaptan a la nueva demanda, ¿sí? Esta es una verdulería muy elocuente del proceso. Tiene productos que no se encuentran en otras verdulerías, hacen mucha publicidad en la zona, es como, bueno, tienen unos precios bastante altos, es una verdulería bastante particular, en realidad. Y además, el caso puntual de esta verdulería es que abastece de verduras a los otros comercios gastronómicos de la zona. Y como me decía el tipo, Rubén, que es el dueño, son una verdulería más. O sea, el Antares de Citibel le pide la verdura a él, ¿sí? Entonces el tipo se la lleva fresca y el tipo factura casi como si tuviera otra verdulería con Antares, ¿sí? Y así con otros comercios. Todo para entender la magnitud de lo que mueve los comercios gastronómicos en la zona, ¿sí? Este es otro ejemplo. Quedan 5 minutos. Dale, ya termino. Este es otro ejemplo. O sea, una comerciante que tiene una juguetería con capacidad de adaptación media. Es decir, se puede quedar en la zona, pero en realidad tiene una competencia enfrente que es giro didáctico, que se le lleva a toda la clientela en realidad. Entonces los clientes que mantiene son únicamente las personas que ya eran clientes de ella
antes. Para que se entienda, estos son los comercios que llegan, ¿sí? Comercios con sobre todo gastronomía, indumentaria, con un componente estético expresivo elevado. Estos son los que se van, ¿no? Ahí puse esta imagen como que para que se entienda bien el tipo de comercio que llega a la zona. Esto, acá tenemos una foto del Google Maps, del Street View, donde funcionaba la lotería de la provincia. Eso se demolió y se construyó este humilde local es una cervecería, un restaurante. ¿Sí? Esta es una opinión de uno de los integrantes de la Cámara, ex integrantes de la Cámara de Comercio de Citibel, que fueron uno de los grandes ex comerciantes actual, y fueron uno de los promotores del cambio comercial en Citibel, sobre todo a través de la difusión que se le dio en medios nacionales. Estoy hablando de Clarín, La Nación, sobre el nuevo polo gastronómico de Citibel. O sea, comerciantes que se organizaron para darle visibilidad a la zona, y eso favoreció, ¿no?, los procesos de especulación inductiva que se dieron en la zona. Como conclusiones, bueno, se registra un desplazamiento material y simbólico de los antiguos comerciantes que se habían instalado en la etapa de diversificación comercial, o sea, del año 80 al 2010, y también se registra en la zona, a partir de las entrevistas a las inmobiliarias que hice, y por lo que vimos recién, o sea, los cambios en el paisaje comercial, un proceso de especulación pasiva e inductiva del suelo urbano. O sea, y eso, en definitiva, es lo que condiciona la capacidad de permanencia de los antiguos comerciantes, además de la disminución de los costos de entrada para nuevos posibles comerciantes, y el éxito que están teniendo las empresas, sobre todo de indumentaria y de gastronomía. Así que es eso, me callo, no digo nada más. Llegué bien con el tiempo, Bueno, ¿no? Sí, bárbaro, bárbaro. Gracias, Nico. Ah, Ahí vamos. Bueno, muy interesante también. Abrimos nuevamente, si quieren, el espacio para preguntas, comentarios. Pueden también, si quieren, recuperar, que quedó algo pendiente también el otro cúmulo de trabajos, lo podemos conversar ahora. ¿Rompo el hielo? Dale. Bueno, Nico, te quería hacer algunas preguntas. Anoté varias cosas igual, pero bueno, igual vos contestame lo que quieras. Me gustaría que me definas lo de especulación inductiva, ¿a qué te referís con eso? Y después también, si has mirado, ya tengo otras dos, las reúno en otras dos. ¿Cómo mediste esta cuestión de adaptación alta, media y baja? Digamos, ¿con qué cosas tuviste en cuenta para decir este es medio, este es bajo y este es alto? Porque como punto de partida, no sé, podemos partir de la idea de que a mayor circulación de gente, porque se está generando un área comercial con más gente, eso es beneficioso para el comercio en general, ¿no? Entonces, a mí me interesa en esa relación ver para qué comercio no es beneficioso que circule gente, y si la explicación entonces la ponemos solo en el alquiler o también en otras, vos mencionaste otras cosas, por eso quería ver el tema de los criterios de adaptación, de esta capacidad de adaptación. Y después si has mirado, que igual no lo miraste y no tenías por qué, porque está clarísimo cuál era el objetivo de tu trabajo y todo, el reemplazo de comercio por residencia, ¿no? Porque bueno, un poco de conocer el área no es tanto el reemplazo de comercio por comercio, sino también que antiguas casonas o viviendas, digamos, aunque no sean casonas, de la calle Cantilo y los alrededores, que se han ido convirtiendo a comercio, ¿no? Entonces también, bueno, no sé si eso lo has mirado en tu trabajo. sí.
¿Cómo andás, Mariana? ¿Todo bien? Todo bien, Buenísima todo bien. la pregunta que me haces, porque en realidad me di cuenta que me faltó hablar de eso, justamente. Respecto al cambio de uso del suelo de residencial a comercial, yo también sospechaba eso al principio, pero en realidad hablando con los comerciantes de la zona lo que me dijeron es, mira, esto es comercial desde hace muchos años. El tema es que no tiene la impronta que tiene actualmente. O sea, la transformación de casa a comercio ya se había producido hace unos 30, 40 años, principalmente sobre Cantilo. Después sí, actualmente lo que tenemos es una extensión de la frontera comercial, si se quiere, en la que es cada vez menos conveniente vivir tan cerca de tanto lío y tanto comercio, entonces hay mucha venta de casas que se están transformando en comercios. Pero eso no está sucediendo puntualmente sobre la calle Cantilo, eso ya había sucedido. Respecto a la especulación inductiva, es decir, cada vez se promueve más la construcción en la zona para ampliar la escala, o sea, la superficie de ocupación de cada comercio. Pensemos que un restaurante, por ejemplo, o sea, los comercios, los rubros de gastronomía e indumentaria, tienden a ser cada vez más grandes. Entonces, ya no me sirve el clásico local de poca superficie con unos pocos productos, sino que eso está empezando a dar lugar a superficies más grandes, donde justamente pueden localizarse estos nuevos emprendimientos. Y respecto de las variables, que es lo más interesante en realidad, o lo que yo más disfruté del trabajo, las variables que yo tuve en cuenta fueron el año de erradicación del comercio. Bueno, perdón, corrijo lo que estoy diciendo. En realidad las variables que yo tuve en cuenta para este criterio de la capacidad de adaptación fueron el tipo de diferenciación del producto, o sea, una cervecería artesanal claramente ofrece un producto diferenciado que otros comercios no ofrecen, ya sea por rubro o por producto, porque también puede haber una cervecería artesanal, pero no ser la única, entonces tiene mayor competencia. También, a partir de las entrevistas que yo hice, lo que identifiqué fueron estrategias de permanencia argumentada por el comerciante en cuestión, o las estrategias que yo también fui observando. A ver, estoy buscando acá en mi trabajo alguna de esas estrategias. Por ejemplo, un comerciante con una estrategia de adaptación alta lo que hace es ofrecer un producto que no ofrece otro comercio, ¿sí? O por ejemplo, lo que desarrolla es también tener ingresos a partir de una renta comercial. O sea, sigue trabajando en su comercio, pero como el terreno que tiene es más grande, alquila el comercio de al lado, ¿sí? Otros, por ejemplo, tienen un elevado capital social y cultural, entonces se adaptan muy fácil a la nueva demanda que hay en la zona. Después la condición de ocupación también es importante, o sea, aquellos comerciantes propietarios son quienes más posibilidades tienen de permanecer en la zona. Y después también los obstáculos que cada comerciante me fue mencionando, me di cuenta que aquellos quienes más obstáculos me mencionaban para permanecer en la zona, eran justamente aquellos comerciantes que yo clasifiqué como con una capacidad de adaptación baja. Eso en realidad es un indicador sintético. A ver, ya termino con esto, pero para que se entienda, comparto pantalla, cortito. No sé si se ve ahí, por ejemplo, Ahora sí. comerciantes con capacidad de adaptación alta, diferenciación del producto, competencia por rubro, por producto, estrategias desarrolladas para permanecer en la zona o para adaptarse a la nueva demanda, los obstáculos identificados. Por ejemplo, los comerciantes con capacidad de adaptación baja son costos fijos de alquiler, sobre todo. Caída del consumo, sobre todo a partir de 2017, después, o sea, en adelante. Aparición de competencia, por ejemplo, o sea, una incapacidad para ofrecer un producto diferenciado. Si vale la pena la aclaración, esto no fue extraído de ningún material teórico, o sea, yo no encontré en la bibliografía nada que me dijese estos son los que se la bancan y estos son los que perecen, sino que eso lo tuve que construir yo como para
explicar de mejor manera lo que yo había generado como fuente primaria de información. Bueno, ¿Puedo bárbaro. hacer una consulta, Ludmila? Sí, obvio. ¿Qué haces, Nico? Tanto tiempo. ¿Cómo va eso, Luis? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Tengo un par de preguntas, también como Mariana, una específica del trabajo y otra que no, evidentemente no lo has trabajado, pero consultarte si algo has escuchado de eso. La específica, la última etapa, a mí un poquito sobre lo que corresponde a la última etapa me empezó a hacer ruido el concepto de proximidad, en el sentido de si ya no hay un salto de escala al punto que el centro comercial se convirtió en un ámbito en el cual no es para una distancia que pueda considerarse próxima, sino que hacia, y sobre todo al estar publicado, como decías, en los medios nacionales, puede recibir población o consumidores de áreas que no serían las próximas. Eso con respecto a la conceptualización de proximidad y en la última etapa en particular, porque siendo el más viejo de todo lo que está acá, la conocí en los años 70, la calle, y te aseguro que era uno de que es un bar era Entel en ese momento y había que hablar por teléfono ahí porque no había teléfono en las casas. Así que bueno, ahí sí había proximidad. Y el otro punto, ¿tuviste noticias, escuchaste algo de movimientos de vecinos que tuvieran algún tipo de planteo ante la municipalidad o a la delegación municipal por el tema del patrimonio arquitectónico o por las condiciones, ¿no es cierto?, de excesivo avance de lo comercial sobre lo residencial? Bien, muy interesante tu pregunta, Luis, también, porque en realidad es otra cosa que me olvidé de mencionar o que elegí no mencionar porque si no, no llegaba con el tiempo. La idea de proximidad, en realidad, yo la saco de material teórico en el sentido de que todo establecimiento comercial se denomina, o en realidad el tipo de comercio que yo estoy analizando ahí tiene la denominación de comercio minorista de proximidad. Pero desde ya que la cuestión escalar es importante en el sentido de que cada vez Citibel se convierte en una referencia tanto para la zona sur del conurbano bonaerense como para la ciudad de La Plata. Entonces, en palabras más simples, en criollo, el que va a Cantilo a comprar no es el habitante únicamente de Citibel. De hecho, esas personas creo que ya medio que dejan de ir, sino que cada vez la afluencia de clientela tiene más que ver con residentes del casco urbano de La Plata o de la zona sur del conurbano bonaerense. Así que la cuestión de llamarlo proximidad es simplemente teórica, pero es como vos bien decís, Luis, o sea, amplía, digamos, su escala de gente que va a consumir ahí. Después, lo que yo registré a partir del año 2010, o sea, cuando yo hice el relevamiento, lo que me di cuenta es que en realidad, a partir de ese año, sobre todo a partir de ese año, pero más o menos a partir del 2006, en realidad, es cuando empezaba a haber más comercios. Obviamente que yo no pude registrar con ese relevamiento que yo hice, digamos, de trabajo de hormiga, el que estuvo en un año y se fue. Ese se me pierde, digamos, en mi forma de relevar ese dato. El que estuvo capaz 5 años, desde el 90 al 95, yo no lo puedo registrar. O sea, claramente claramente los comercios que ya no están subrepresentados en el relevamiento que yo hice. Y por último, en realidad no vi ningún movimiento de vecinos por la cuestión patrimonial, porque en realidad en la zonificación eso ya está cuidado. O sea, si uno va a Citibel, hay un montón de casonas que no pueden ser demolidas, pero que son readaptadas y acondicionadas con toda la estética que requieren para preservar el patrimonio. Tampoco ha habido un movimiento de comerciantes que hayan identificado este proceso de desplazamiento, sino que la queja, digamos, el perjuicio está atomizado. Es el comerciante individual que me dice, mira, a mí no me dan los números, pero tampoco que me junté con los que están más o menos en la misma, y tratamos de evitar este proceso demandándole al municipio que controle los alquileres, por ejemplo. Es muy elocuente también que la formación de la Cámara de Comercio de Citibel coincide con esta etapa.
no es que se crea en el 2010, sino que se crea antes, y que después se disuelve un poco porque pudo lograr lo que quería en realidad, o sea, darle la difusión a la zona que no tenía previamente. Y quienes estuvieron en la Cámara de Comercio de Citibel claramente apuntaban a que Citibel se convirtiera en lo que es hoy. Justamente me decían o se quejaban un poco de que los comerciantes más tradicionales, de los rubros más barriales, justamente no querían involucrarse mucho en esto, pero en realidad el comentario era muy lógico de que esos comerciantes tradicionales no necesitaban aumentar la afluencia de gente porque les iba bien con su rubro tradicional, con su carnicería, con su pollajería que tenían, y justamente no necesitaban de que viniera alguien a consumir ropa de marcas internacionales, ¿no? Gracias, Nico. Bueno, apareció el más grande de la sala con cámara y todo. Bueno, gracias Nico por la exposición y por la riqueza de las respuestas. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta. Si no, damos por finalizado el eje 6. Bueno, el momento incómodo en que nadie habla y todo silencio. Tendríamos que ponerle el grillito. Bueno, ¿Algún gracias. descuento habrás conseguido, Nico? Ahí de tanta ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Digo, tanta indagación entre los comercios, ¿algún ticket regalo, algún descuento te habrán hecho? Yo en realidad no lo hice para probar la materia de Patricia y recibirme, yo lo hice con intenciones de codearme con los grandes comerciantes, pero no. Una cervecita, aunque sea que te... Para probar la pizza y la cerveza, no para aprobar, para probar. Claro, para sacarle una foto y subirla a Facebook y ostentar, ¿no? Pero no vi nada, lamentablemente. Flor de trabajito de campo. Sí, se me podía ver ahí por las calles de Citibel, paseándome con la libretita. Se asustaban los comerciantes porque pensaban que era de la FIP, porque yo llegaba ya con una libretita y ya me decían, no, mirá que no respondo nada, no, dale, haceme la gauchada que es para... Soy un humilde estudiante de la carrera de Geografía y ahí accedían a contestarme todas mis preguntas. Y sí, es parte. Cuando nos ven anotando se asusta más de uno. Pero bueno, parte de la experiencia. Bueno, gracias a todos y a todas por estar, por las preguntas, por los comentarios, por lo que estuvieron poniendo en el chat. Sí, al final llegamos bien con el tiempo. Devolvemos, perfecto. Sí, así que bueno, que tengan una linda jornada y bueno, esperamos vernos en las otras mesas que quedan el resto del día. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Marian, antes de cortar, si detengo la grabación antes, ¿no? O cortando sí, igual ya... cuando vayas a salir, si querés la detenés, pero cuando vayas a salir, se te va a grabar.